No hay otra solución a los problemas del Estado moderno que la participación ciudadana. Es decir, no hay de otra más que la participación ciudadana, pero una participación ciudadana que sea informada. La población también desconfía del organizador, que en este caso sería el Instituto Estatal Electoral. Fíjate qué lamentable. Yo he escuchado en algunas entrevistas de los liderazgos ahí del río Sonora que están en contra de la construcción de la presa. Dicen, no, es que no confiamos en el Instituto Estatal Electoral, o sea, puede ser manipulado esto, bueno, en fin. Me parece una situación muy delicada y lamentable, pues, ¿no? Que estemos en esta etapa. La herramienta sí funciona. Sí tenemos casos de éxitos. A nivel nacional, pues lamentablemente en el caso mexicano, el único fue para ver si se juzgaban o no los expresidentes, ¿se acuerdan? En esa ocasión, por decirlo menos, era una locura de una perspectiva de derecho constitucional. A mí lo que más me llamó la atención es que la Corte avaló la pregunta al final del día. Yo jamás me imaginé que esa Corte iba a avalar esa pregunta. Pero técnicamente hablando, es una locura. Mediáticamente hablando, muy interesante. Y políticamente hablando, muy importante. ¿No fuiste a votar? Claro que no fui a votar. Es una vacilada. Tú lo acabas de decir, tú lo dijiste. ¿Tú fuiste a votar? No, yo no fui a votar. Bueno, si es una vacilada, bueno. Porque tú lo dijiste, yo no lo dije. ¿Por qué la ciudadanía no va y para exhibir? Porque es una vacilada. Bueno, para que exhiban la vacilada. Porque, a ver, es una vacilada que no va a tener efectos jurídicos. Por eso, pero exhibes, Raúl. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Lunes de la mesa de abogados y hoy el tema a abordar es el derecho de las consultas ciudadanas, si solamente, bueno, pues es una forma de manipulación política o una verdadera herramienta de democracia participativa. Y como siempre nos acompaña Pedro Contreras, titular del Centro de Administración Penal Federal en Sonora, y hoy vuelve, no, mira bien, hasta engeladito se vino todo, para volver después de algunos meses de ausencia el doctor Raúl Guillén. No, andaba muy ocupado, sale mucho de la ciudad, entonces, pues bueno, de hecho, Pedro es el que vino a ocupar aquí la titularidad, pero bueno, hoy andaba por acá en la ciudad y bueno, lo aprovechamos aquí para volver a dar una de sus cátedras acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias y bienvenido, Raúl. No sé quién quiera. Sí, que yo. ¿Sí? Órale, a ver, venga, Pedro. La semana pasada se dio la noticia que Noam Chomsky había perdido el habla, ¿no? Y cuando hablamos de Noam Chomsky, pues hablamos de una persona muy crítica del régimen, muy partidaria de la libertad de expresión. Y él tenía frases como que los derechos no se conceden, se ganan, se luchan por ellos. Y mucho hablaba él que tenía que haber un pensamiento crítico y una participación activa de la ciudadanía. Pero no solamente tenemos esas noticias, sino también la noticia de que la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, por primera vez en un suceso inédito, escuchó a diferentes organizaciones de apoyo a discapacitados respecto a un proyecto que realizó la ministra Lenia Batres, en el cual se estudia cuál debe ser el alcance de la consulta hacia estas personas perjudicadas en la gestación de las leyes. Entonces, el proyecto venía en el sentido de que sí era importante y que no cualquiera podía impugnar la falta de consulta y que pues a lo mejor solamente ellos podían impugnarlos, y aunque lo impugnaran, si ellos veían que sí les beneficiaba, pues estaba bien. Entonces ellos se molestaron mucho porque ellos sentían como que era una tipo de regresión, y tuvieron unas participaciones muy interesantes que valdría la pena reconsiderar. Esa sería la otra, vamos a decir la siguiente nota. La tercera nota es los sucesos que se están dando principalmente en el área de Ures respecto a la construcción de una presa en el área de Puerta del Sol, me parece, y cómo pareciera que la conducción de este conflicto, no digamos conflicto, sino esta polémica sería llevarlo hacia una consulta, y eso es a lo que nos lleva hoy a plantear este tema, que yo te diría
que no hay otra solución a los problemas del Estado moderno que la participación ciudadana. Es decir, no hay otra herramienta que te vaya a decir, oye, ¿cómo se van a solucionar la problemática de los que enfrentan los estados actualmente y los gobiernos? No hay de otra más que la participación ciudadana, pero una participación ciudadana que sea informada y que sea incluso previo. Es decir, no, y me llamó mucho la atención que en estos eventos en la corte una madre cuidadora de un discapacitado decía, es que ustedes piensan que con invitarnos a tomarnos la foto, ya cuando está la iniciativa, con eso basta, eso ustedes piensan que es una consulta, cuando únicamente lo hacen pues de una manera hasta ruin, ¿no? Invitarnos a la foto cuando realmente no toman en cuenta lo que se dice. Y esto a mí me lleva a plantear muchas polémicas, como también se dijo cómo pasó esta polémica en la reforma al Poder Judicial, pero también en la polémica reciente a la reforma a la Ley de Amparo, entre que si había o no había consulta, y al final sí hicieron unos foros, pero pues nada más se tomaban las fotos, y la madre esta de un discapacitado se quejaba porque decía, es que me hablan un día antes y me dicen, oye, vente, vamos a tener un evento para que nos escuches y a ver qué nos dicen, y dicen, oye, pues qué falta de respeto, ¿no? Y eso nos lleva a pensar de que la consulta y la participación ciudadana debe ser informada antes, durante, después, reflexiva, y pasar de estos dos temas que yo veo que es el problema es, uno, es la desconfianza de la ciudadanía hacia el gobernante, que es una herencia, creo, de todos los sistemas políticos contemporáneos, pero también el celo del gobernante en el ejercicio del poder. Es decir, no le gusta mucho compartir el poder, no le gusta mucho ser transparente y decir cuáles son las verdaderas intenciones. Entonces, esos son los dos retos que se enfrentan hoy en día. Me parece que los vamos a ver cómo se van desarrollando en la problemática que la tenemos muy cerca en el tema de URES. Y pues el tema aquí es empezar a hablar un poco en relación a esta ley de participación ciudadana en el Estado de Sonora, y la otra que es la ley federal de consulta popular. Yo creo que ahí en lo que dices de no les gusta compartir el poder, pues yo creo que a nadie, ¿no? Y además, creo que, bueno, entiendo cuál es a lo mejor lo que quieres decir. Le voy a hacerle de Rubén Aguilar aquí con lo que quiso decir Pedro Contreras, creo yo, ¿no? Es o sea, yo sí, pues diría, pues, ¿por qué lo tendría que compartir si se ganó el poder democráticamente mediante el voto? Pero se supone que ganan el poder para estar a las órdenes de la ciudadanía, ¿no? O sea, y entonces es ahí que yo creo que es importante que sí se le consulte, y como decías tú, Pedro, creo que en los tiempos, bueno, modernos, y me voy a remontar ahorita a lo que es el origen de la democracia. Decías tú, ahora en los tiempos modernos no hay otra forma de solucionar problemas entre ciudadanía y gobernantes más que sea consultar a la ciudadanía. Pues es que el origen de la democracia es ese, la democracia directa, cuando nace en Atenas, la ateniense, pues era una democracia así, directa del pueblo, se consultaba, cualquiera podía ser gobernante, bueno, había una serie se usaba lo que hoy tanto se mofan porque lo ven así como, ay, la famosa tómbola, o bueno, que se llama insaculación, ¿no? Eso utilizar, pero obviamente antes pasaban por una serie de filtros quienes eran los candidatos a ciertos cargos públicos, pero la ciudadanía era la que participaba, decidía, y era totalmente consultada en casi todos los aspectos de política pública. Esa era así nace la democracia, pues, ¿no? Que ahora pues se le llama democracia directa, ¿no? Porque luego han venido evolucionando, ahora le llaman también democracia participativa, la que estamos viendo, o sea, a través de los gloriosos legisladores que no representan más que sus intereses y los de su partido, ¿no? Y de grupos de interés también. Pero bueno, creo que sí es importante la participación ciudadana, pero se le regatea mucho, ¿no? No sé qué opinas tú, Raúl Guillén. Fíjate que una de la herramienta ahí está, ¿no? Y de una yo me gustaría empezar por el tema histórico de los antecedentes, ¿no? Esta ley federal de consulta popular es de Enrique Peña Nieto del año 2014. ¿Sí? Él fue el que impulsó esta reforma.
Venía en el famoso paquete. Ah, no, 2014, no, ya, O sea, ya había pasado viene, las reformas o sea, estamos hablando de hace estructurales, más de 10 años, ¿no? Sí. Que está el instrumento, ¿no? Y hubo reformas muy importantes en el año 2021. Y cuando uno empieza a analizar la reforma y empiezas a analizar la ley en sí, pues la verdad es que es muy atractiva, ¿no? Porque te dice, bueno, es la participación ciudadana en la por emisión del voto, libre, secreto y directo, para tomar parte en las decisiones de los poderes públicos respecto a los temas de trascendencia. O sea, está muy interesante. O sea, en el papel, maravilloso, hay una ley, en el caso de Sonora se llama Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, y en el caso a nivel federal es la Ley Federal de Consulta Popular. O sea, realmente sí es muy atractivo, ¿sí? En el discurso, ¿no? Y es bastante interesante. Tú ves la ley y wow, está bien, o sea, cuáles son los temas de trascendencia para a nivel nacional que repercutan en una mayor parte en el territorio nacional, que impacten en una parte significativa de la población, en la parte regional, que repercuta en una o más entidades federativas, que impacten significativamente en los habitantes de la entidad o en las entidades federativas de que se trate. Prácticamente esta ley federal de consulta aplica, en mi opinión, como está redactada, a prácticamente todos los temas que se puedan suscitar. Inclusive, y lo estamos platicando ahorita Pedro y yo, que si me estiras un poco la liga, hasta podría ser federal, ¿no? El tema de las presas, ¿no? Entonces, cuando tú analizas la ley, existe toda una reglamentación. Algunas cosas me parecen a mí razonables, como por ejemplo, que solamente se exige el 2% de la participación. Este instrumento lo puede echar a volar el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, el 33% de cualquiera de los dos congresos, el Congreso, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, y tratándose de una consulta planteada por la ciudadanía con el 2%, cumpliendo con una serie de requisitos. Si uno analiza la ley, dices, bueno, parece razonable en cuanto a quiénes lo pueden presentar, en qué casos, quién lo va a llevar a cabo, que es el INE, actualmente lo que es el INE, y empiezas a revisar si es vinculatorio o no, que es el 40% del padrón electoral, que ahí sí está un poquito arriba, pero bueno, ahí está. Vinculante. Para que sea Sí, vinculante. demasiado, pues, entonces, ¿no? analizas la ley y te metes al Estado. Te empiezas a meter al Estado a ver cómo nos va con la ley de participación ciudadana, que es muy similar. Cuando revisas la iniciativa, a mí me parece muy interesante los argumentos que se plantean, ¿no? Dice, ausencia de institucionalidad que garantice el interés de la mayoría. El gobierno, históricamente, ha sufrido un desgaste muy profundo. Se le achaca este desgaste al modelo neoliberal, ¿no? Que ha provocado crisis. Aquí dice desocupación, desempleo, pobreza, crisis financiera. Todo esto que ha provocado el sistema neoliberal, ¿sí? Ocasiona la necesidad de abrir en la toma de decisiones para que la ciudadanía tenga una herramienta para poder influir en la toma de decisiones más importantes. Esta falta de buenos resultados, este modelo económico ha ocasionado esta problemática, y por aquí yo he encontrado un aspecto relevante también. Decir, bueno, ¿cuáles son los dos problemas a los que se va a enfrentar? En aquella época era lo que se planteaba, ¿no? Dos problemas a los que se va a enfrentar esta ley. La cultura política, ¿sí? ¿Qué es la cultura política? La falta de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Es una realidad que los ciudadanos, pues, ya no creemos en el gobierno, ¿no? Llámese del partido que se trate, o sea, ya no se le cree, porque una cosa es lo que dice, otra es lo que dice la norma, y otra cosa muy diferente es lo que pasa en la práctica, ¿no? Entonces, la cultura política de desconfianza de la ciudadanía hace que la poca participación o el poco interés que tengamos los ciudadanos en aprovechar esta herramienta, ¿no? Y otra, obviamente, también tiene que ver con el ejercicio o la forma de pensar del gobernante. Bueno, el gobernante de la boca para afuera dice que quiere participación, pero en la práctica tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? Realmente la toma de decisiones hacia el interior es yo tomo la decisión. Entonces son esos dos grandes obstáculos, y cuando uno empieza a analizar los antecedentes, estamos hablando que hace más de 30 años, fíjense, el Plan Nacional de Desarrollo del 1995 al 2000 ya hablaba del planteamiento ¿no?
de una participación ciudadana. A nivel estatal, el plan de desarrollo del 2004-2009. O sea, esta herramienta ya es relativamente vieja, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en la práctica? Pues yo creo que será una segunda ronda, ¿no? A ver, Pedro, ¿qué ha pasado en la práctica? Fíjate, la ley estatal es iniciativa de Guillermo Padres. Es importante como contextualizar el momento. Sí, era más o menos Pero también venía con apoyo tanto del Partido Revolucionario Institucional como Alianza y el Partido Verde. En ese tiempo el Es Partido correcto. Alianza. Alianza, Partido Alianza, Sí, el aquí lo PANAL, tengo. pues. Venía el PANAL. con el Partido Revolucionario, con el PRI, Del con el Bester Partido Gordillo. de la Nueva Alianza y el Partido Verde. El mecanismo está interesante. Yo por lo menos sí lo comparaba mucho con la nueva figura de la elección judicial. Y mucho cuando hablábamos del 40%, decimos que es muy alto, bueno, y sobre todo si lo comparas con el 9%, que fue la elección judicial, que era de mucha trascendencia, pues esto está más complicado. 9% acá, ¿no? En el Sonora. estado. Sí, Yo en te Sonora. pregunto, Pedro, Sí. ¿hubiera valido la pena una consulta popular cumpliendo con esta normatividad? Hubiera valido la pena una consulta. Para la reforma, para la elección. reforma, sí. de- O sea, de- haber de utilizado la esta elección judicial. haber utilizado esta Yo, herramienta. si tú me preguntas, yo creo que, y una vez se lo plantearon, le comentaba, creo que debe haber una consulta en relación a dónde debe dirigirse el Poder Judicial. Después de esta reflexión que tuvimos, que necesitábamos un cambio y ver cómo está impactando ese cambio en el Servicio de Impartición de Justicia, pero pues que sea algo de largo aliento, consultas, información, foros. Creo que sí resulta pertinente a mi manera de ver, reflexionar a mayor profundidad qué Poder Judicial queremos. Eso me parece que no hay duda. Creo que lo podemos ver, no sé, desde afuera, como los principales usuarios que son los litigantes, el público en general, y también quienes estamos adentro. Ahora, todo va a depender de qué resultados va arrojando la reforma judicial. Y si realmente esos resultados eran lo que se buscaba y lo que quería y lo que se pretendía con esa, ¿no? Y cómo irlos midiendo, pero ahí de entrada, y ya me salía el tema, pero mucho tenía que ver con la hechura de la política pública denominada reforma judicial, cuáles eran los indicadores, cuáles eran los objetivos, cuál era el diagnóstico, cómo se iban a ir alcanzando esos objetivos, para poder decir si cumplió o no cumplió el objetivo. Ahora me decía, no, pero es que el objetivo es barrer nada más. No, yo pienso que debe buscarse, ¿se puede barrer? Sí, está bien, es pero también debe haber mejor. O sea, puedes hacer un objetivo político que era hacer un lado a quienes tú consideras grandes del anterior régimen, pero también aprovechar el momento y la coyuntura para mejorar el servicio y la organización del Poder Judicial de la Federación, que creo que todavía lo vamos viendo. Pero bueno, sí me parece que es meritorio. Pero para mí el gran reto es, ¿puede haber un político que tenga voluntad de consultar? Pues lo puede haber. Y puede haber una parte de la ciudadanía que tenga la voluntad de participar. Pero participar es dedicar tiempo, es estudiar el tema, es analizar el tema, es discutir el tema, que es un poco lo que está pasando ahorita en los pueblos del río Sonora, que eso me parece algo bien importante, al igual de lo que pasó en la Suprema Corte la semana pasada. O sea, que la Suprema Corte se sentaran los ministros, los 9 ministros, a escuchar a las personas que se verían afectadas con ese proyecto, fue fabuloso. ¿Podríamos decir que puede mejorarse? Sí, podríamos decirse, alguien dirá, es que le pegaron. No importa, pero ya Oye, están Pedro, ya están deliberando. Pero ¿qué efecto puede tener eso? Pues, No, o sea, pues- te lo escuchas muy bien y Pues lo que la ministra Lenia ya en la misma audiencia señaló que iba a hacer suyas parte de las consideraciones y que iba a hacer un replanteamiento a su proyecto. Y el ministro Giovanni y la ministra Yasmín Esquivel sí fueron muy incisivos de que están más de acuerdo con algunas propuestas que se hicieron ahí que con el proyecto mismo de su compañera ministra. O sea, como yo sí creo que fue una catarsis. Y yo por ahí vi un video, luego se los paso, de una madre cuidadora que fue contundente, al momento de decirles, oigan, Ahí en el pleno de la sí, Corte. ahí en el pleno, ella usó la palabra, la frase, y ya se concluyó es, nada de nosotros sin nosotros. Así concluyó. ¿Y qué concluyó en la consulta? La consulta concluyó, nada de nosotros sin nosotros. Porque ya fue como ellos hicieron como, oye, ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo que estén Nos tomando agarran de- decisiones. Sí, ahí estuvo que estén Sí. tomando decisiones
sin saber si nos benefician. Y ustedes quieren decir si nos benefician o no sin preguntarnos, que ese fue el último planteamiento. Es decir, ¿quién decide quién nos favorece si no nos pregunta, si no nos consultan? ¿Cómo pueden ustedes saber que nos favorece o no? Y es un poco el tema que yo te decía con la ley de amparo. Esto era para personas en situación de discapacidad. Lo que pasa es que ellos, tanto las personas que pertenecen a los pueblos originarios, principalmente, ellos tienen algunos mecanismos que frente a la discriminación reiterada que han tenido, debe haber consultas en toda normativa que tenga que ver con pueblos indígenas, acciones de gobierno tienen que ver con una consulta con los pueblos indígenas. Pero ya pasó también esto a las personas discapacitadas. Fue tanto el dejarlas de lado durante años y décadas, que ahora sí dijeron, no, pues a nivel internacional, por tratados y todo eso, oye, si vas a hacer algo que va dirigido a personas en discapacidad, tienes que consultarlos primero. Y fue retomándose esto en las diferentes leyes internas, y por eso cuando el legislativo no agotaba esa consulta, pues le tumbaban la legislación en la Corte. Y es lo que molestaba mucho en ese tiempo al partido que dominaba en el Congreso. Y, oye, ¿cómo yo, que fui elegido democráticamente y gané las elecciones, tú me denostas con una acción colectiva en contra de mi determinación cuando yo gané democráticamente, fue elegido? Entonces, ese es el tema que va a profundidad, pero yo te diría, es que el tema de los pueblos originarios y de las personas con discapacidad no debe quedarse ahí, debe ir subiendo a toda la ciudadanía. Pues si van a construir algo, tienen que todos ser partícipes de la decisión y entender las variables y entender los datos. Desafortunadamente, a veces se trata mucho de manipular a la gente también con información, pero creo yo que la gente ya es mayor de edad y no se cuece al primer hervor. Y ese es prácticamente el reclamo de los pueblos de la Río Sonora. Dicen, oye, ya me vinieron a ofrecer toda una serie de promesas cuando fue el derrame de la presa y las incumplieron. Y ahora viene otra vez el gobierno a plantearnos una serie de cuestiones como idealistas o soñadoras, donde yo ya no voy a ceder tan fácilmente. O sea, ya está en una situación de desconfianza los pueblos del Río Sonora. Así es, no se están sentando en un plano de borrón y cuenta nueva. Ahora, te decía, ¿cuál es para mí el principal reto? Para mí el principal reto es, creo que el gobernante puede decidir ir a la consulta. Puede decidir en la consulta. Y puede haber que asociaciones civiles, como muchas ya del Río Sonora lo están haciendo, impulsen la consulta. Pero si la ciudadanía no participa activamente, se da el tiempo de estudiar, escuchar cada una de las partes para poder decidir de manera informada, va a estar muy difícil. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando fue la elección judicial no fue sencillo para nadie inmiscuirse en la responsabilidad de elegir un juzgador y analizar las funciones mismas de los juzgadores y decidir cuál era el perfil idóneo y cómo elegir ese perfil idóneo. ¿Sabes también lo que sucede ahí en el caso específico aquí del Río Sonora con lo de la presa y con si se va a consultar o no? Es que también, porque todavía no se ha hecho, o sea, no se ha hecho la solicitud al Instituto Estatal Electoral para la consulta. La población también desconfía del organizador, que en este caso sería el Instituto Estatal Electoral. Fíjate qué lamentable. Yo he escuchado en algunas entrevistas de los liderazgos ahí del Río Sonora que están en contra de la construcción de la presa. Dicen, no, es que no confiamos en el Instituto Estatal Electoral. O sea, puede ser manipulado esto, bueno, en fin. Me parece una situación muy delicada y lamentable, pues, ¿no? Que estemos en esta etapa, pero digo, obviamente yo no recriminaría a la población del Río Sonora porque precisamente lo acabas de decir, los agravios que están muy frescos todavía, las heridas abiertas todavía del derrame, ¿no? Y hubo una crítica muy incisiva en aquel momento en que todos piensan que se movió el reloj checador y una persona que había ganado de repente ya ha presentado la renuncia. Un día antes. O sea, como que eso generó mucha
pues muchísima desconfianza en todas las personas que estaban siguiendo el proceso electoral. ¿Quién compite y renuncia cuando gana? No, sí, pero aparte muchos No, decían, se suponía que había renunciado tempranito el domingo, el día de la votación. y fue a votar. Y luego, pero luego enseña que muy sonriente, el votando En por redes sociales, por él ¿no? mismo, pues no, aquí la boleta. Entonces, pues, bueno, pues, No, pues, por eso se genera la incluso desconfianza. ya había recibido mensajes de felicitación. Exacto. O sea, Además. era como que, bueno, todos los que estaban siguiendo esa jornada electoral estaban muy atentos a cada uno de los momentos y de repente como que no, y si no lo hicieron, vamos a decirlo, y si no lo hicieron de mala fe, pues se vio mal, pues, ¿no? O sea, difícilmente lo va a defender. Pero bueno, por eso, y qué bueno que traes este tema, Aarón, porque ahora que se creó este comité para la iniciativa de la reforma electoral, lo integraron y lo integraron puros oficialistas. O sea, el comité para hacer la iniciativa de la reforma electoral lo integró pues Pablo Gómez, la secretaria, la consejera. Y dices tú, bueno, es que no lo deberían de haber integrado la pluralidad. Sí, o sea, no debería haber sido un comité más plural, donde participaran no solamente miembros, vamos a decir, del gabinete, porque prácticamente son miembros del gabinete o de la Administración Pública Federal, más Pablo Gómez, que igual venía de la Administración Pública Federal. Entonces, si tú quieres darle a un órgano un mensaje de Pero esto neutralidad. para la reforma electoral. Pero yo te ¿Sí, no? exacto, pero yo te diría, si el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quisiera dar un mensaje, pues los incluiría a ellos, pues, en la organización y los invitaría a una participación activa desde que se está gestando y que participaran en todas las reuniones, tuvieran acceso a toda la información y fueran escuchados lo que ellos opinarían. Porque un tema de la participación de las consultas es que los partidos políticos no deben de participar en las casillas, pues, Así es. ¿no? Y no debe haber publicidad gubernamental y el gobierno no debe absolutamente decir nada con recursos públicos, que son cosas que también se violaron en la elección judicial, porque fue ahí cuando se vinieron muchos observadores electorales, donde decían, oye, en la elección judicial hubo más observadores electorales Qué votantes. que votan, no, pero aparte, que en la presidencial. Y todos decían, bueno, ¿esto qué obedece? Entonces fue cuando empezaron a hacer filtros y decían, es que muchos partidos políticos que no quieren sacar las manos de esto, pues se están metiendo como observadores electorales. Entonces, ese es el tema que yo creo que sí se puede, pero tiene que ser como un gobierno abierto. Si tú me preguntas, Pedro, ¿y cómo confiar? Pues gobierno abierto y que convoquen a un comité que apoye al Consejo con total transparencia, y creo que sería una manera de hacerlo. Yo celebro mucho la actividad de todos los pobladores y vamos a decir el impulso. Nada más que sí decirles que esto es un debate de argumentos y no hay que tomarlo personal, y que entender que estamos todos en la misma ciudad y tampoco se trata de ganadores y perdedores y hacerlo visceral, Porque ¿no? ya retaron a un alcalde, al alcalde de Uras a chingazos, ¿no? Chingazos, ya sí viste, ¿no? Que, Sí, Sí, ese es un riesgo, que sí. como que el pueblo se divida, ¿no? Como los Capuleto y los Montesco y Pues fíjate que ya cuando uno empieza a revisar esto, dice, no sé si falta voluntad política, o los políticos no están informados, o las asociaciones no están informadas, porque si uno revisa, por ejemplo, el artículo 79 de la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar la consulta? El gobernador, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso, 10,000 o más ciudadanos habitantes del lugar donde se ubique el problema colectivo, objeto de la consulta, mediante solicitud escrita dirigida al Poder Ejecutivo del Estado o al Congreso, según el tema consultado. ¿Por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no lo hacemos esto legal? Es decir, ¿por qué no se plantea por 10,000 o más ciudadanos y se agota? Porque mira, si nosotros no utilizamos la herramienta que está aquí ya, pues todo va a quedar en la informalidad. Es como el comercio formal y el comercio informal, ¿no? Donde el comercio informal, pues no pagas impuestos, no tienes derechos, no tienes obligaciones, no pasa nada. En cambio, si con el comercio formal, pues pagas impuestos y puedes tú, inclusive hasta devolución de los impuestos, etcétera, ¿no? ¿A qué voy con esto? Tenemos la herramienta, ahí está la herramienta, pero no se utiliza. Cuando uno estudia si esto ha servido, sí tenemos casos de éxitos, ¿no? En Chile, por ejemplo, se hizo una consulta, si se votó por una nueva constitución, Así. y al final del día, la mayoría dijo que no, ¿no? Bueno, la consulta para sacar al dictador.
Sí, ¿no? o sea, También hay- a Pinochet, pues también se hizo una consulta. o sea, ha habido casos. Aunque bueno, también había un trasfondo, Estados Unidos lo pone ahí y luego ya después cuando ya no le era funcional, pues ya también, ya metió las manos para quitarlo, ¿no? Pero bueno, es otro Pero, tema ese. pero fíjate qué interesante, la herramienta sí funciona. Sí tenemos casos de éxitos. A nivel nacional, pues lamentablemente en el caso mexicano, el único que yo me acuerdo ahorita, bueno, pues el único, fue para ver si se juzgaban o no los expresidentes. ¿Se acuerdan de ese tema? Que realmente los que somos, lo que manejamos el derecho penal, pues nos llamó mucho la atención, porque yo en aquella época decía, bueno, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, teniendo elementos para cometer un delito, si mediante consulta popular se determinara que era una ficción, obviamente, se determinara no investigar a los presidentes habiendo prueba, ¿en qué problema se iba a meter el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los delitos. En esa ocasión, en mi punto de vista, por decirlo menos, era una locura de una perspectiva de derecho constitucional. A mí lo que más me llamó la atención es que la Corte avaló la pregunta al final del día. Yo jamás me imaginé que esa Corte iba a avalar esa pregunta, que si bien es cierto la modificó y la hizo más compleja de lo compleja que ya venía, al final del día se hizo el ejercicio, creo que votó el 7% nomás, el 7%, que fue muy reducido. Se gastaron 528 millones de pesos y quedó ahí, ¿no? Entonces, ese es un muy mal antecedente en lo que es el caso práctico, ¿no? Y a nivel estatal, pues hemos visto que ha funcionado, por ejemplo, en Jalisco, recientemente se hizo una consulta sobre el pacto fiscal, ¿sí? Entonces, sí, es una herramienta que se utiliza en Nuevo León también, en Ciudad de México. Sí, ha habido algunos casos concretos, ¿no? En el caso de Sonora, pues, ahí está la herramienta. Que yo sepa, no ha habido ninguna vez utilizado. Ninguna recuerdo, vez. No, ¿verdad? No, ya declaró No. El presidente El instituto. y dijo que no. que Entonces, se utiliza. ahí está la herramienta. Yo creo que las personas que tienen esta inquietud de la presa, las personas involucradas, pues deberían utilizar la herramienta y buscar por los caminos jurídicos, por los caminos legales, pues llegar a las soluciones legales, ¿sí? Y que no quede en una mesa de que es por voluntad política, que es porque es un tema mediático, que es porque es un tema económico, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimos temas, Para que nuestro público comprenda un poco mejor aquí cómo sería qué efectos, para empezar, cómo se solicita la consulta y qué efectos tendría. Aquí está. Tienen que ser 2% del padrón, ¿no? No. Eso es a nivel federal. A nivel local. A nivel local. A nivel local, 10,000 o más ciudadanos habitantes del lugar donde se ubica el problema colectivo. O sea, recabas firmas y la INE. Sí, la aquí viene el procedimiento, cuáles son los requisitos. Y bueno, cuando una vez todo que ya se haga la consulta, la solicitud se aprueba porque cumple con el mínimo requisito de 10,000 personas, ¿no? Híjole, ¿cuántos habitantes hay en el río Sonora? ¿Habrá 10,000? Pues sí, pero a ver, este tema implica también para Hermosillo, nos impacta que Hermosillo de una u otra manera. Que Entonces, es el primer pleito, es a quién se va a consultar, ¿no? Eso, así es. Bueno, de parte del gobierno se ha anunciado que la consulta sería para los pobladores de los municipios del río Sonora, ¿no? Sí, pero a nosotros nos impacta también, pues. No, bueno, pero te digo lo que... Bueno, después de que se haga la consulta, ¿cuántos necesitas para que sea vinculante? Es decir, que lo que se haya decidido en la consulta se aplique. Te lo puedo decir a nivel federal. A nivel federal es el 40%, ¿no? A nivel federal, del padrón. Del padrón, ¿no? Y acá no. El 56. La opinión ciudadana expresada como resultado de los procesos de plebiscito y de referéndum solo podrá ser vinculatoria para las autoridades respectivas en los casos siguientes. En el caso de procesos de plebiscito para consultas sobre actos y decisiones del Poder Ejecutivo Estatal, por la decisión adoptada por la votación de la mayoría de los ciudadanos, siempre y cuando el número de ciudadanos que participaron y emitieron su voto en el respectivo proceso de plebiscito que se desahogue durante la jornada de consulta correspondiente sea equivalente al 35% del número de ciudadanos inscritos en la lista nominal. Es el 35%. Que son aquí en Sonora andan como cerca pero, de los 2 millones. Pero aquí vienen, o sea, aquí viene, a ver, la estatal
es una copia de la federal con algunos matices, ¿no? Entonces, sí hay la manera de que si un grupo de ciudadanos organizado y de manera asesorada legalmente, Claro. puede obligar a que las autoridades tomen una decisión en el sentido que arroje los resultados de la consulta popular. Ahí está la herramienta, ¿no? Okay. Sí se me hace un poco elevado el 35%, sinceramente, de lo que es el padrón electoral. La verdad que 10,000 o más no se me hace tanto, ¿no? Para iniciar lo que es el proceso, ¿no? Pero ya para que sea vinculatoria, pues sí hace mucho ruido. Aunque mediáticamente y políticamente que el 25 o el 20% esté en contra, pues creo que es un elemento que la autoridad debería de estimar, ¿no? Más allá de que sea vinculatorio o no. Pero ahí está la herramienta, ¿no? Sería, Y ahí está el fíjate, mecanismo jurídico. el 35%, si contamos que es alrededor de 2 millones, casi 2 millones el padrón electoral acá en Sonora, pues serían alrededor de 700,000 habitantes los que votaran, ¿no? El 25% son 500. No, y ves el antecedente de una elección para gobernador, ¿qué porcentaje vota? Pues, 500,000 más o menos. o sea, O sea, sí. estamos- Aún así, mira, aunque no sea vinculatoria, pero sí te da un mensaje, ¿no? Oye, si te votó el 10%, el 15%, es un mensaje razonable, ¿no? No es cierto, casi el millón votan, perdón. Sí, no. Fue como Con el caso, como el 500,000 es lo que entre el gana un 40 y el gobernador, 50, no sé 40 entre el 40 y el 50% fue en una campaña, vamos a decir, una campaña con recursos, con publicidad, con spot en radio, en televisión, Bueno, hay con una intereses o sea, en juego, sí ¿no? existe un trámite que es solamente en el mes de agosto de cada año se puede plantear y por una sola ocasión. Entonces sí hay una serie de requisitos que se deben Y cumplir. etapas, ¿no? Sí, También. pero creo que ahí está la herramienta, pues. Yo creo que ahí la herramienta es buena, perfectible sí, pero ahí está la herramienta, ¿no? Lamentablemente, pues, por Yo un creo que tema- la primera decisión tendría que ser qué herramientas se va a utilizar, si la reglamentación federal o la reglamentación estatal. Y que después para mí cuando- que para mí las dos son viables, ¿eh? Y ya después cuando hablas de la reglamentación estatal, hay diferentes instrumentos, no nada más está la consulta, sino también puede ser el plebiscito, por ejemplo. Que el plebiscito tiene otras reglas, otras características, pero que sí obliga más al gobernante pues, a tomar como suya la decisión que se haga en el plebiscito. Es decir, un poco es para validar actos de gobierno el plebiscito, ¿no? Que sean trascendentes para la sociedad, que también es algo que está muy descuidado en la práctica, pero que pues vamos a ver cómo se utiliza en esta ocasión, vamos a ver cómo se va desenvolviendo, ¿no? La consulta. Pues lo que vayan a hacer, porque todavía no está claro qué es lo que van a hacer. Mira, yo creo que se está distorsionando el concepto de consulta. Consulta popular, jurídicamente hablando, formalmente hablando, técnicamente hablando, tiene que ver con esto. Si tú le preguntas a 20 personas, a 30, 40, 50, 100, vas a una reunión y le preguntas y levantan la mano, a mano alzada, pues eso no que se llame de otra manera, ¿no? Bueno, participación ciudadana le puedes llamar. Opinión, no sé, Es que participación, pero es consulta se me hace mucho ruido. El artículo 4 de la ley establece los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta ley son, y te habla de instrumentos: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta vecinal, consulta popular, presupuesto participativo, agencias de desarrollo local, comités de participación ciudadana. Es decir, hay una serie de herramientas, hay una gama de herramientas que es lo que habría que ver cuál es la DOC, que es parte de la deliberación. Yo te diría, oye Pedro, ¿y cuál es? No, pues es parte de la deliberación, es utilizar la legislación federal o utilizar la legislación local, y si se decide por la legislación local, pues ver cada uno de estos elementos, porque cada uno tiene sus requisitos, sus etapas y sus formalidades que no son sencillas. Y hasta ahorita bueno, en los primeros al menos, porque creo que sí hay presupuesto participativo, por lo menos aquí en los Hermosillo. primeros 15 años de esta ley, bueno, es que la federal sí fue el 2014, pero la estatal, ¿tienes el dato de cuándo fue? Fue Guillermo Padres. Pues ya le pluma, ¿cuántos años? Ya más de Salió 10 el años. 15. No, Salió el 2015. Pues más o menos. Debe haber sido tiene por ahí el 10 años 2015, más o menos. 2014, porque debe haber sido una homologación de la federal, ¿no? Supongo. Sí. Pero aquí está, pues la verdad que sí te da el marco jurídico, sí te da la herramienta para que puedas de manera legal en la toma de decisiones del gobierno influir, ¿no? Influir en sí o en no, ¿no? Ahora,
el gobierno anterior de López Obrador llevó a cabo algunas consultas. Una. Fueron varias que no fueron. La única que... Pero formal, ¿no? No, la Formal. formal, Bueno, claro. pues sí, cierto, porque el aeropuerto fue así nada más pues entre ellos, ¿no? Creo que era gobierno electo, todavía no, ni siquiera era Claro. gobierno, pues no ejercía el poder. Fue una que fue la de los presidentes, ¿no? Sí, es la que te digo. De expresidente. Dice si se debe de juzgar o no los presidentes, si se debe de investigar. Por eso es que antiguo, pues se gastaron 528 millones de pesos. ¿Y qué fue en la práctica? ¿Cuál fue la repercusión? Pues como una bonita historia, ¿no? Algo que pasó. Fue similar a la votación del Poder Judicial, 14%, una cosa así fue el que votó. No, Fue menos. Fue menos, no sé cuánto, pero fue Fue el mucho. 11%, 11. junto con los nulos y los anulados, ¿no? Que son diferentes, porque hay unos que, bueno, no ejercidos, nulos y no Creo ejercidos. que fue menos, ¿no? Fue escandaloso, la verdad, también fue muy En la elección reducido. judicial fue el 11%, incluyendo los nulos, o sea, los que se anulaban. O sea que si fuera por una consulta ni siquiera ha sido vinculatoria tampoco. Ya, si quitas los que no se ejercieron adecuadamente, es que sería menos del 10%. Bueno, y ahí entonces, bueno, y vino de parte del gobierno mismo, pues esa consulta, pero no había una consulta que sea solicitada por la ciudadanía. Pero en este caso, aún así que haya sido una vacilada, lo que tú quieres, la pregunta, que por qué vas a andar consultando a la gente para aplicar la ley, bueno, estamos de acuerdo, pero si ya se va a llevar a cabo, pues entonces aprovechemos y los que queremos que sí haya justicia, pues debimos de haber, bueno, yo sí fui a votar. ¿Y por qué votaste? No Para te que voy a decir. se hicieron secreto, no quería que le hicieran nada al peloncito Carlos Salinas, ni al cara de ratón de Cedillo, La verdad, ni al manotas pero Fox. es que la verdad, técnicamente hablando, es una verdadera irracionalidad ¿Qué cosa? el preguntarle después de 20 años, Sí. donde sí. el delito ya prescribió, donde el Ministerio Público está A impedido ver. constitucionalmente para no llevar la investigación. O sea, Sí, técnicamente hablando, pero- es una locura. Mediáticamente hablando, muy interesante. Y políticamente fuiste a hablando, votar? muy importante. No fuiste a votar. Claro que no fui a votar. Es una vacilada. Tú lo acabas de decir, tú lo dijiste. ¿Tú fuiste a dijiste. votar, Pedro? No, yo no fui a Bueno, votar. si es una vacilada, bueno. Porque tú lo dijiste, yo no ¿por lo qué la ciudadanía no va y para exhibir? Porque es una vacilada. Bueno, para que exhiban la Pero vacilada, eso- porque a ver es qué una tal. es una vacilada que no va a tener efectos Espérame, jurídicos. por eso, pero exhibes, Raúl. O sea, si estamos jodiendo que no nos consultan, bueno, ahora que no están consultando, por más que sea, no va a tener efectos. Pues ve y vota, ahora a ver qué haces, cabrón. A ver, porque fuimos a votar, cubrimos el 40%, entonces es vinculatorio. Ahora, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ni siquiera pues, ni siquiera tampoco, hubiera pues, podido, entonces, ni siquiera hubiera podido ahora ser sí que como vinculatorio. dijera Peña Nieto, pues ningún chile les embona. No, es que ni siquiera ha sido, bueno, Por eso, pero exhibes. A ver, ¿qué hubiera hecho ¿Qué voy el a exhibir? gobierno? A ver, pues si es vinculado, si vota por lo menos el 40%. Es una locura técnicamente hablando. Por lo menos el 40%. Yo no voy a perder mi tiempo en dar lo que es una y la vacilada. gran mayoría dice, sí, quiero que lo juzgue. Y no puede porque el ¿Qué Ministerio iba, Público por no puede eso, hacerlo. ¿qué iba a hacer? Entonces lo dejas en evidencia al gobierno que no puedes hacer eso. Entonces, ¿para qué? Y ahora sí A ver, ¿tú empieza crees- a ver, ahora ¿tú el crees que ellos cuestionamiento de por qué haces esa ¿Tú consulta. crees que iban a alcanzar el 40%? ¿Cómo? ¿Tú crees que iban a alcanzar el 40%? Que no Pues, supieran. pero es lo que te Si estoy- todo el mundo sabía desde que Por salió eso, que pero iban a si alcanzar la el 70%. ciudadanía no va y vota, no Ya se acude a sabía. esa consulta, pues no, claro que no vas a alcanzar el 40%. Entonces, ahí era una oportunidad también de la oposición, por eso está como Pues está la criticó la oposición en su ¿Cómo? momento, o hay críticas de los expertos sobre el sistema. Por eso, pero ahí nomás se quedan en estar jodiendo los medios, Bueno. criticando. Debieron de haber Bien, es parte del movilizado. debate. No, ahí te va. Debieron de haber Aarón. movilizado para que se cubriera el 40% y ahí sí meter en un brete al presidente de ese entonces López Obrador y decir, a ver, ¿qué vas a hacer? Órale, ya Oye, te dijimos que la, sí. la ley establece, no podrá ser objeto de consulta popular, es decir, qué sí puede y qué no puede opinar la gente a nivel federal. Primero, restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. Los principios consagrados en el artículo 40, que es república y que no podemos pedir intervenciones extranjeras. Yo pensé que ibas a decir que no aplicaba la entrevista ahí. Digo, Él dice, la permanencia en continuidad en el cargo de una persona servidora pública
de elección popular. O sea que si no es de elección popular, podría ser, ¿no? La materia electoral no puede ser materia de consulta pública. El sistema financiero, ingresos, gastos, presupuestos, las obras de infraestructura en ejecución. Es decir, ya cuando empieza una obra de infraestructura, ya no puede ser sometida a consulta. Es interesante. Está interesante eso. Porque acá en esta ley hay una supuesta donde dice, oye, no, la consulta no suspende las obras. No, pues ¿de qué se trata, no? O sea, no suspendo la obra hasta que se haga, pues ya terminaste la obra rápido. Entonces, por eso digo que está bien, o sea, sí, está razonable. Pues. Está razonable, pero la seguridad nacional y la otra es organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Es decir, no podemos opinar cómo funcionan las Fuerzas Armadas en una consulta pública, pues, ni de su organización, ¿no? Entonces, por eso yo te decía que este tema es apenas un inicio de lo que debería ser la participación ciudadana de manera general y cómo tiene muchos candaditos puestos todavía. Pues. Fíjate que yo coincido con la iniciativa en el sentido de que la cultura política de los ciudadanos, y como tú bien lo planteaste ahorita, ¿no? Está muy lejano de tener la confianza hacia las autoridades, hacia las instituciones, y eso provoca una inhibición. Simplemente yo, ahorita que me digo, oye, ¿por qué no fuiste? Porque no confío, no tengo confianza, realmente no tengo confianza en las instituciones. Y eso le pasa a millones de personas, y por eso este porcentaje tan alarmante y tan escandaloso de la poca participación. Sí, y obviamente en el tema de la participación, de la ley de participación ciudadana del Estado de Sonora, que yo no conozco ningún caso aquí, salvo tu mejor opinión. No, nada más hay de presupuesto participativo que sí lo aplican aquí en el municipio. Sí. Cuando preguntan, de hecho acaba de pasar. ¿No? Dice, ¿qué obra quieres que hagan en la comunidad? Sí. ¿No? Pues es el único caso que yo conozco. Y a nivel federal, pues el de los expresidentes, ¿no? De la consulta si se debe o no juega a los presidentes, pero ahí está la herramienta y se la pasa muy bien dormida, bien, está muy a gusto esta. Y yo insisto, cuando viene, que ha venido nada más de la parte del gobierno, o cuando se propone, pues hay desconfianza. No, sí, la verdad, sí. Y en este foro, en esta audiencia pública que hizo la Corte, era un poco el reclamo de los discapacitados, era, oye, si es mi derecho que me consultes, ¿por qué me lo andas regateando? Le dijo, así en términos para... Yo tengo que andar tocando la puerta y venir a quejarme cuando ustedes y todo el gobierno, y porque así lo establecen los tratados internacionales, deben de agotar la consulta a nosotros en caso de que la ley nos afecte. Pero no una consulta de fotografía, pues, de último momento, donde nada más escuchas unos que otros paleros o tú invitas a lo que tú quieres y ya te tomas la foto, pues. Que eso es otra cosa que tiene que ver. Ya habíamos hablado el otro día del Sistema Nacional Anticorrupción y que ahí participa mucho la ciudadanía. Pues tiene que ver que realmente elijas a ciudadanos en esas áreas de participación ciudadana, porque si vas a elegir a correligionarios del partido gobernante, pues en realidad de ciudadano no tiene nada del organismo, pues que ese es otro tema también respecto de los cuales los pobladores del Río Sonora están señalando mucho de cómo como que ellos están en contra de la presa y el gobierno está a favor. Y ellos dicen, oye, pero el gobierno tiene todos los instrumentos, tiene todos los programas públicos y aquí vienen y condicionan los programas y por lo tanto la gente sí va a estar de acuerdo porque pues si no se queda sin programas. Que también es parte del tema de la desconfianza. Y por otro lado el gobierno les dice a ellos, lo que pasa es que tú no eres un movimiento auténtico, tú estás financiado por alguien, tienes otros intereses ocultos y entonces ahí empieza el golpeteo y la descalificación, que es lo que se tiene que dejar de lado y que pareciera que no, pero que es el principal. Lo principal aquí es la voluntad política, tanto del ciudadano como del gobernante, para implementar estos mecanismos que ya existen y están reconocidos. Bueno. Conclusiones, Raúl Guillén, es una herramienta o es una forma de manipulación política o una verdadera herramienta para la democracia participativa. De una perspectiva estrictamente teórica, México debería estar en lo más alto en términos de participación ciudadana, ¿no? Porque normativamente hablando, estamos con un marco jurídico que permite que los ciudadanos se puedan solicitar ante las instancias correspondientes su participación para la toma de decisiones trascendentales tanto a nivel nacional como a nivel local. Desde una perspectiva funcional de cómo ha operado, lamentablemente en el caso de Sonora,
pues creo que es una herramienta que no se ha utilizado o ha estado muy reducida su utilización. En este caso de la presa, creo que podría ser una solución viable, una herramienta jurídica que daría respaldo a la problemática que se está planteando. Y a nivel federal, pues tenemos un caso para mí muy discutible, vamos a llamarle de esa manera, en el caso de que se juzga a los, que si se le pregunta a la ciudadanía si se debe de juzgar o no a los presidentes por algún delito que haya cometido. Es como si yo preguntara ahorita, no lo voy a decir, pero ni modo. Pues vamos a hacer una consulta para si a veces la ciudadanía quiere que se juzgue o no a determinados servidores públicos que hayan cometido delitos, como el huachicol fiscal, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente el Ministerio Público debe investigar, pues. O sea, no puede esperarse a una consulta, pues. El Ministerio Público debe investigar cuando tiene conocimiento de un delito, y eso no se puede consultar si se debe o no se debe hacer, ¿no? Entonces, tenemos malas experiencias a nivel federal. Y a nivel local, pues prácticamente, salvo lo que tú me comentaste ahorita, Pedro, pues prácticamente es una ley que no se ha aplicado. ¿Qué es lo que le espera a esta ley? Pues va a depender del régimen político que venga, ¿no? Si tenemos un régimen político donde la democracia va hacia enfrente y donde va a haber división de poderes realmente, donde hay contrapesos, pues posiblemente esta ley tenga alguna posibilidad de sobrevivir. Pero si vamos a un régimen político donde hay más concentración de poder, donde no hay división de poderes, donde la transparencia, la rendición de cuentas, donde la corrupción reine, pues bueno, la ley va a quedar ahí, ¿no? Pedro Contreras, misma pregunta. Decía, y lo habíamos citado ya, que Antonio Gramsci que decía, cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Y esto porque tenemos vicios de la cultura política que han estado durante mucho tiempo y estructuras clientelares y una tipo como pensar en que el ejecutivo o el gobernante es el que tiene y que debe tomar las decisiones sin consultar a los demás, porque los demás son desorientados y no saben qué hacer. Incluso Chomsky lo decía, que a veces nos ven como vacas desorientadas, ¿no? Con una posición así como muy autoritaria, yo sé lo que necesitas, yo te voy a decir. Como China. Exacto, como pensando que el ciudadano no puede tener el tiempo, quizás no la capacidad sí, pero no el tiempo. No tiene el tiempo para inmiscuirse en los asuntos públicos y entender la complejidad, que tiene la complejidad. Sin embargo, creo que debemos de dejar viejas prácticas de clientelares y tomar la autocontención en la clase gobernante de avanzar hacia una participación ciudadana efectiva, robusta, que profundice en los valores democráticos, pero aparte que se acepte el pluralismo ideológico, pues, porque pareciera que aquí no aceptamos el que alguien piense diferente, y si piensa diferente es mi enemigo, me voy a agarrar en un ring. No, se vale que hay quien piense que las presas son positivas y hay quien piense que las presas son negativas. La realidad es tan compleja que caben todas las realidades, pues. Entender eso, seguir avanzando, y yo insistir, para mí, si tú me preguntas, la participación ciudadana es la única herramienta que va a permitir que el Estado en general a nivel mundial, pero el Estado mexicano vaya avanzando en ciertos objetivos, porque se trata de controlar, pero también de cooperar con el Estado. Hay que cooperar con el Estado y al mismo tiempo controlar, ser un factor de contrapeso. Muy bien, pues muchas gracias por qué gusto volverte a tener acá, doctor, el académico te decíamos, ¿no? En la vez. No, Raúl, Sí, eres académico, yo sé que sí. No, muchas gracias. Bueno, te reitero, un gusto haberte tenido. Pedro, como siempre, muchas gracias, también un honor tenerte acá cada semana. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia.
Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y estas transmisiones en vivo. También estamos en mi cuenta personal de Facebook, ahí sígame o mándeme solicitud de amistad. Estamos también en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, lo cual los invito a que nos siga ahí en la página para que pueda seguir a su vez las publicaciones que hacemos a diario y también que les notifique estas transmisiones en vivo. En mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca_con_at, en Instagram, Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista.